En estos últimos siglos, en los que el mundo ha conocido y difundido la Biblia, nos la presentaron como textos religiosos, y por mucho tiempo se lo usó de esta manera, y aún hay quienes la usan y la creen así. Sin embargo, nosotros, los nazarenos, siendo el pueblo de la restauración, quienes formamos a los hijos de Israel de este último tiempo, debemos impulsar la restauración de todas las cosas, presentar al mundo los escritos bíblicos como lo que son, textos políticos, jurídicos e históricos, y no religiosos. La Torá, los 5 primeros libros, el corazón de la Biblia, que sería como la raíz que sostiene y nutre al resto del árbol, es un código legal, conocido en el mundo antiguo como un tratado de vasallaje. Este tratado, o pacto de vasallaje, es un compromiso bilateral entre un patrón y su súbdito, que sellan por lo regular un contrato de mutua ayuda y asistencia, pero en este caso es realizado entre el Rey de los cielos y el pueblo de Israel. Estos pactos, el más fuerte, el patrón o el rey, impone las condiciones sin que el súbdito, que sería Israel, pueda discutirlas. Solo puede aceptarlas o rechazarlas en bloque. Se han descubierto tratados de vasallaje de este tipo entre los hititas y los ugarit, entre el siglo XV al XIII antes de la era común. Israel también tuvo sus propios tratados con los pueblos que habitaron en su región. Uno de los más conocidos fue el que se realizó con los gabaonitas. También, en la época de Salomón, con muchos pueblos que habitaron en toda la extensión del Nilo hasta el Éufrates. Y siendo el libro de Deuteronomio el compendio más claro de estos convenios, ya que cumple con la estructura y puntos que estos contratos solían tener, solo difieren en que los que se han encontrado en vestigios arqueológicos se hacen entre un rey de una nación poderosa con un rey de un pueblo menor, poniendo a sus dioses como testigos. Sin embargo, la Torá se hace entre el Elohim Altísimo, el Rey Todopoderoso, y el Rey o gobernante del pueblo de Israel, poniendo al cielo y a la tierra como testigos de este pacto. De hecho, las tablas del pacto escritas con el dedo de Elohim, como describe la Torá, es un documento legal, escrito en piedra, inmutable y perpetuo, que manifiesta la vigencia del pacto que el Eterno estableció con Israel. Ya sé que las ilustraciones que nos muestran siempre manifiestan 2 tablas donde una de ellas contiene 5 mandamientos y la otra los 5 restantes. Pero la verdad es que si existen 2 tablas es porque son copias. Al ser un convenio bilateral, una representa al pueblo y otra pertenece al Eterno, como era la costumbre, ya que se registra que estas tablas estaban escritas por ambos lados y siendo sus dimensiones poco menores de 50 por 90 centímetros, no podemos creer que fueron requeridas 2 planchas para transcribir las 10 palabras. Estas tablas en la actualidad están custodiadas por 4 ángeles junto al arca del testimonio, en una habitación en cuevas bajo la superficie norte del monte Moriah. Hoy contamos con imágenes de estas, grabadas en video para dar testimonio al mundo entero de que Israel es su pueblo, y su pacto es perpetuo, y serán mostradas en el día, mes y año indicado. Y este será el cumplimiento, junto con la sangre del Mesías sobre el propiciatorio, donde se mirará a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Aquel día será el lloro y el crujir de dientes para la casa de Judá. Y 2 de sus rabinos más prominentes se levantarán con denuedo, como profetas contra la casa de Judá, para denunciar el no haber escuchado al profeta como Moshe, quien vendría a renovar el convenio. Ahora, Israel jamás vio los escritos de Moisés como un número de reglas morales y religiosas, sino como un conjunto de preceptos, leyes y normas políticas, económicas y jurídicas que organizarían el funcionamiento de una nación. Y es así como debemos verlas aún el día de hoy. En este corto veremos varios puntos que esperamos nos ayuden a cambiar nuestra visión con respecto a este libro que tenemos en nuestras manos, al cual llamamos la Biblia, y aprenderemos que el camino del Eterno no es eclesiástico, sino gubernamental. Empecemos por la cabeza del Estado de nuestro pueblo Israel, y veremos que su forma de gobierno es una monarquía, un linaje específico, la familia real de la casa de David, no una democracia, como gran parte de las naciones de hoy en día. No es el pueblo quien escoge a su gobernante, es el Eterno quien lo selecciona y lo levanta como él mismo dijo.
Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es del cual se dice en la Torá: profeta como Moshe se levantará de vuestros hermanos, a él oigan. Y aquel que no escuche al profeta, yo le pediré cuenta. Pese a que vivimos en un mundo donde esta clase de gobierno parece ser innecesario y obsoleto para estos tiempos, el Eterno escogió la forma de monarquía para gobernar a su pueblo, no solo en el pasado, sino en estos días por venir, cuando su gobierno se ha instaurado con justicia y rectitud, con sede en Jerusalén. Aparte de la descendencia real, acompaña otro linaje que sirve de cogobierno para la nación, y este es el de los Kohanim, o sacerdotes. La familia de Aarón son quienes, al igual que los hijos de David, serían príncipes del pueblo, ocupando un puesto alto en el gobierno, siendo parte de la corte, y tienen gran parte del control y gobierno de la nación. Tienen a su cargo a toda la tribu de Leví, mismos que fueron designados para ejercer como servidores públicos. El templo es una institución gubernamental que rige a todos los asuntos políticos y económicos de la nación. Y a diferencia de lo que la mayoría piensa, las alabanzas, oraciones y prédica solo era una fracción de todo lo que el templo realmente representaba. Allí legislaban las cortes de justicia, como es el Sanedrín. Habían juzgados con todo el poder de la ley para condenar, indemnizar, absolver y decretar sobre el pueblo. Se mediaban asuntos legales y administrativos que tenían que ver con la tierra, la nación y los oficios del santuario. En cada ciudad de la nación contaba con un número determinado de jueces, en otros un beidín, que se sujetaba al templo de Jerusalén, y estos jueces tenían 2 levitas cada uno como asesores legales, pues esta era una de sus funciones. Del santuario salía el calendario agrocultural. Los inicios de los años y principios de los meses eran declarados por el sumo sacerdote desde el templo, así como los días festivos, convocaciones, pagos de impuestos y feriados. El templo también funcionaba como registro civil, pues allí se guardaban y actualizaban las genealogías de los hijos de Israel. Era también el arca de finanzas del pueblo, pues contaba con tesoreros encargados de administrar inmuebles, oro, plata y joyas del templo, lo mismo que de los capitales privados depositados en él, lugar en donde se recogían los diversos tributos, impuestos del templo, ofrendas y diversas donaciones. Era el sitio por excelencia de asistencia social de la nación, pues en el templo se recogían el diezmo de la tierra, un impuesto del 10% del rendimiento del alquiler de la tierra. Este contaba con un alfolí, un silo o un granero, y su fin era estrictamente social y alimenticio, y servía para proveer a las poblaciones más vulnerables, como los huérfanos y las viudas, a sustentar a los funcionarios públicos como los levitas y sacerdotes encargados del mantenimiento y servicio del santuario. Y los levitas también aplicaban en diversas funciones sociales, como lo hacen hoy los oficiales, policías, metropolitanos, jueces y también aquellos que aplicaban en salud pública. Estos levitas organizaban la ayuda social de la nación, pues recibiendo ellos su alimento del impuesto de todo el pueblo, también tenían ellos mismos que dar su impuesto de un 10% de lo recogido para ser llevado al templo, y repartían, al igual que en el seguro social, a las viudas con hijos pequeños y huérfanos de padre. También existía un departamento que separaba una parte para los extranjeros. De estos levitas velaban porque se cumplan las normas laborales de la Torá, que se preocupaban por el pueblo, donde se dejaban las esquinas de los campos para el sustento, y aquellos que tenían deudas se les daba la oportunidad de pagar de una forma justa y en facilidades de pago, sin usura, equitativamente, y en el tiempo necesario, no más de 6 años, si debían entrar como siervos, sin que se le tome de nadie lo esencial como su capa o su instrumento de trabajo. Y aún las leyes para los esclavos se vuelven un conjunto de normas a la vanguardia de los derechos humanos, pues a diferencia de las demás naciones o leyes que regían las sociedades del antiguo Medio Oriente, estas normas en la Torá dignificaban la servidumbre, tanto en el hombre como en la mujer, permitiendo un rescate, otorgando libertad después de un periodo, como ya dijimos, máximo de 6 años, y entregándole una liquidación para sostener su postrer estado civil.
así también restringiendo o sancionando todo tipo de abuso que se podía presentar en relación al amo y siervo, siempre primando el alimento, pues justicia y comida para todos es lo que la Torá demanda en cuanto a lo social. Esta es una de las razones por la que los matrimonios múltiples es contemplada en la Torá, para dar alimento y sustento a muchas mujeres. Recordemos que, por estadística, en comunidades grandes como pequeñas, siempre han existido más mujeres que hombres, y las guerras fueron una constante en el mundo antiguo, lo que implica una reducción del personal masculino. Y si a esto le sumamos que la mujer, por su condición natural, mensual y hormonal, no podía trabajar, ni estudiar, ni ocupar cargos que por mucho tiempo fueron ejercidos por hombres antes de que se popularice la invención de las toallas sanitarias, las mujeres de antaño debían compartir esposos para sobrevivir en un mundo tan áspero y agreste como lo fue en la época en la que se dio la Torá. Pero hasta en esto, la ley regula para que se mantenga un orden en misericordia y justicia. Ahora, así como ya vimos, el diezmo es un arancel que se debía pagar en especia por la concesión del alquiler de la tierra, debía existir un Ministerio de Agricultura que regulara no solo el cobro de impuestos, sino el cuándo y cómo de lo extraído del suelo. Se permitía trabajar la tierra 6 años seguidos, y el séptimo, y cada 50 años, era prohibido trabajarlas. Si se alquilaba la tierra, esta era vendida por el número de cosechas que el área del terreno podía producir por año, hasta el tiempo del jubileo. Los levitas y sacerdotes eran quienes se encargaban de todos estos trámites de compra y venta del terreno. De toda primera cosecha se presentaba una pequeña parte al sacerdote del templo como primicia de granos a modo de una tarifa requerida de forma anual por el templo, para ser presentada antes de poder tomar de ella. Los árboles frutales recién plantados tenían un periodo antes de comerlos, y sus primeros frutos eran para el templo, al igual que el aceite de olivo y del jugo de las vides. Todo era regulado conforme a la ley. No se podía sembrar un campo con semillas diversas, de ser el caso así, eran destruidas. De manera similar se manejaba un ministerio de ganadería en cuanto a la entrega de las primicias, diezmos y primogénitos de los animales. Se regulaba su cuidado y el tiempo de entrega. El templo también era un centro que funcionaba como un ministerio de salud. Los levitas eran entrenados en conocimientos medicinales y salubridad, en bioseguridad y control de plagas. Los sacerdotes, hijos de Aarón, eran encargados en declarar en cuarentena a una persona con una enfermedad potencialmente contagiosa y que amenazaba la salud de la población, y también identificaban los lugares, estructuras y superficies donde proliferaban hongos y mohos y otros patógenos peligrosos para el ser humano, al punto de que si fuera necesario, se daría la orden de proceder con la demolición del sitio. El templo era el lugar donde se cancelaba toda contravención, multa o sanción a través del sistema sacrificial de animales. Pues recordemos que un pecado no es otra cosa que un delito, y al igual que en las demás naciones, dependiendo del delito se paga con multa o fianza, y aquí en la Torá hasta con la muerte. Pero las que se podía pagar se hacía a través del ganado y vegetales que servían de alimento para el sacerdote y su familia. Estos son los sacrificios por el pecado y los sacrificios por la culpa. Este oficio daba sustento al servidor del templo, comida, dinero y abrigo, pues allí mismo tenían un departamento de curtiembre, quien entregaba el cuero del animal en especie de comisión al cohen que le tocó oficiar ese día. Y este bien era de tal valor que le servía para hacer calzados, ropa, tiendas, carpas, bolsas o sencillamente cambiarlo por dinero. Vemos que si se cumplía con los impuestos, nunca faltaría alimento para los levitas y sus familias como está establecido por ley. Pues los levitas también hacían de maestros e instructores, quienes se encargaban de impartir orden, salud, educación, alimento, justicia a todo el pueblo. Devolvamos el honor al Eterno y veamos realmente que lo que la Biblia narra es para organizar un Estado, no una iglesia. No es religión, sino economía y política. Está escrito, una misma ley habrá para el natural como para el extranjero. Todo nos habla de política. Las narrativas bíblicas es eso, política. Vemos reyes, naciones, sacerdocio y aún los profetas. No eran religiosos que se paraban en las plazas a decir a la gente que se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo o a Dios en su corazón. No,
Ellos hablaban a los reyes, a los gobernantes, aquellos que tenían la influencia para dirigir a la nación, a guardar el convenio. Eran heraldos comisionados por el Eterno para reprender a los gobernantes por haber llevado al pueblo a romper el pacto. Aún sus escritos no son visiones futurísticas de adivinación de la fortuna. Hablan de eventos políticos futuros que atañen al pueblo de Israel o a las naciones que tienen alguna relación con él. Yeshua no creó un movimiento religioso. Los nazarenos somos un movimiento político que inició en el primer siglo y proclamamos el entronamiento de un rey del linaje de David, que restaurará las 12 tribus de Israel y llevará a su pueblo de vuelta al convenio con su Elohim, cambiando así la geopolítica mundial a través de la justicia conforme a lo prometido por el Eterno. Todas las persecuciones que vemos en el libro de los Hechos hacia los discípulos es política. Son perseguidos y presos políticos, como está escrito, que ellos contravienen los decretos del César al anunciar a Yeshua como rey. Un rey en Judea, sin que sea aprobado por el emperador, o mucho menos reemplazarlo sobre su pueblo, es ir contra el sistema imperante. La misma palabra apóstol en hebreo es sholiach, que sería embajador. No es una palabra del clérigo, sino política. Todavía hoy al canciller israelí le llaman sholiach. Frente a todo esto, no podemos seguir pensando que el camino del Eterno es tal como nos habló la Iglesia Católica y la heredó a sus hijas, las iglesias cristianas evangélicas, y que ahora solo cambiar algunas palabras en hebreo y ya, se corrigió el problema. Pero continuamos con el mismo formato. No podemos seguir así. No es el tiempo. Somos un pueblo, no una iglesia. Y es justo este pensamiento religioso y eclesiástico que tenemos por la Biblia que no nos deja ver con claridad, que muchos no quieren ver más allá del libro, ignorando incluso hechos científicos por abrazar dogmas. Se niegan a ver los errores de traducción que tergiversan el mensaje y llaman santo a la impresión de copias de una versión bíblica. No les permite abandonar las bancas para salir afuera a vivir en comunidad. Se piensa que vivir para el Eterno es unas pocas horas un día a la semana, sin una necesidad de aislarse, contrario al anuncio de los profetas. Vemos abrirse sellos, persecuciones, escasez, hambruna y guerras termonucleares. El sonar de trompetas para mover al campamento y retirar al pueblo a una locación segura, ya que se da el paso a los ayes y las calamidades, injusticia, colapso económico y social, anarquía e invasiones extraterrenas. Se derraman las copas de ira, el juicio al mundo y la gran tribulación, cuando a Filadelfia le dice que la guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo y los que moran en la tierra, es porque ellos han guardado la palabra de su paciencia. Y esto no quiere decir que ellos únicamente guardaban Shabbat y comían limpio. La palabra de su paciencia es el Apocalipsis, el juicio al mundo, el gran día de la ira, para el cual ha hecho uso de paciencia. Pero su palabra tocante al reino de justicia se cumplirá. Vamos adelante como pueblo, terminemos la carrera, madurando y aprendiendo, dejando la religiosidad y el cristianismo. Despojémonos de esos atuendos, son cargas forzadas. Vivamos en la libertad con la que el Mesías nos hizo libres. Nos ha abierto un claro en la prisión. No volvamos a la esclavitud de conciencias. Seamos dignos emisarios de su palabra, sin levadura, con actitud de nación, divulgadores del reino. Él no quiere religión, sino gobierno.